Dios nos ha permitido ser una iglesia que sea familiar, que sea cercana. Entonces, qué bueno que podemos saludarnos unos a otros, podernos ver unos a otros. Un buen propósito para este año es poder asistir un domingo a una comunidad que me ayude a crecer en la fe. Entonces, qué bueno que se ha propuesto que pueda usted venir y ser parte de la iglesia. Bien, estuvimos hace 8 días en un retiro con el liderazgo. Por la gracia de Dios lo podemos hacer todos los años. Es un retiro donde nos enfocamos para lo que Dios quiere para nosotros este 2026 como servidores aquí de la iglesia. Y sé que también algunos estuvieron y no nos vieron, me dijeron: pastor, lo extrañamos hace 8 días, pero sé que la palabra estuvo también bien hermosa. Hubo un equipo de Chía que nos acompañó. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Cierto, estuvo bien especial también la palabra, una palabra bien poderosa. Qué bueno, me alegra. Nosotros también recibimos una palabra de Dios. Dios nos afirmó en lo que quería para nosotros y creo que venimos con las pilas puestas para este 2026. Este 2026 el lema es sembrando y cosechando juntos. Por favor, dígaselo a la persona que tiene al lado suyo: sembrando y cosechando juntos. Haciéndolo juntos. No vamos a permitir que seamos unos por un lado y otros por el otro. Queremos hacerlo juntos y sabemos que también vamos a cosechar. Este año han pasado varias cosas y quisiera hablarle esta mañana a cada uno de ustedes sobre un tema que se volvió un poco como viral hace unas semanas atrás con la muerte de Jason Jiménez. Cuando murió Jason Jiménez salió en todas las noticias, incluso internacionales. Veía uno noticieros y lugares fuera de Colombia que publicaban acerca de esta historia y se hizo muy particular, o se hizo más, también se nombró mucho el tema de los sueños que tuvo él. Y quisiera hablarte un poco acerca de eso, de cómo Dios nos habla, cómo hace Dios para hablarle a una persona, qué hace Dios, cuál es el propósito detrás de que Dios nos hable. Y quiero guiarte al libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Si traes tu Biblia, sácala, anota ahí en tu Biblia, subráyala. Yo tengo la Reina Valera contemporánea, pero todas las Biblias dicen lo mismo normalmente, ¿no? Todas las Biblias que dicen que son las Sagradas Escrituras tienen el mismo contenido, dicho de otra manera. Mira lo que dice el versículo 14 de Job, capítulo 33. Dice: Él nos habla de muchas maneras. ¿Cuántos creen que Dios nos habla de muchas maneras? Dios nos habla de muchas maneras. Empieza diciéndolo este personaje llamado Eliú. Dice: pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Y dice el versículo 16: entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. Estas son las palabras de un amigo de Job. Job, el hombre que tuvo tanta dificultad, que perdió todo, que perdió su familia. Y en uno de los últimos consejos que le dan sus amigos, los amigos de Job, le dan a él, es este personaje llamado Eliú. Y Eliú dice una verdad definitiva: Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones, de muchas formas. A veces no lo entendemos, ¿cierto? A veces no sabemos por qué. No sabemos si viene de parte de Dios, pero lo cierto es que Él nos puede hablar de muchas maneras. Y he titulado el mensaje el día de hoy: Entre sueños y verdades. ¿Cómo Dios nos habla por medio de los sueños? ¿Qué quiere Dios decirnos a través de sueños? ¿Alguien alguna vez ha soñado algo que piensa que viene de parte de Dios? Sí, yo sé que varios, sí, algunos dicen: yo no sé, me tuve este sueño raro, ¿qué será, pastor? Bueno, quiero hablarte hoy acerca de esos sueños y que podamos aclarar un poco ese tema, ¿sí? Poder aclarar qué viene de parte de Dios, qué es un sueño y cuál es el propósito del sueño. No vengo a hablarte específicamente de si Jason Jiménez está en el cielo o está en el infierno. Yo sé que muchos debaten eso. Mi intención no es ponerme un pantalón que no me queda. Lo dije así esta mañana. No, creo que ese pantalón solamente le queda a Dios, a Jesús. Él sabe quién entra y quién no. Y cualquiera de nosotros que trate de decir quién está en el cielo y quién no,
nos va a quedar muy grande hacerlo. No tenemos la capacidad para hacerlo. Lo que sí es cierto es que sabemos que todos los que creemos en Jesús ya tenemos parte con Él en el cielo, porque lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador. Definitivamente todos tenemos sueños, pero no todos los sueños son revelación, y no toda revelación viene de parte de Dios. En Números capítulo 12, versículo 6 dice esto. Dice: y el Señor les dijo: escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Entonces, está diciendo Dios en el pasaje de Números que hay personas a las que Dios les muestra específicamente. Los profetas son mensajeros de Dios, personas a las que Él han puesto su vida en disposición para que Dios hable a través de ellos a las personas. Eso es un profeta. Entonces, a los profetas, cuando haya profeta, dice Dios va a hablarles a través de sueños y de visiones. Y por eso una forma en cómo Dios nos habla es a través de los hombres y mujeres de Dios que son mensajeros de parte de Él, que vienen a proclamar una verdad de Dios aquí a la tierra. ¿Y cuál es el propósito de esos sueños, de que Dios nos hable? ¿Cuál es lo que Dios quiere lograr? Lo primero es llamar nuestra atención. Sí, a veces nos pasa, uno está durmiendo y dice: ay Dios, qué sueño tan horrible. Ay Dios mío, por favor, guarda a fulanito, al sultanito con el que me soñé. Lo llama uno la atención enseguida por ese sueño que tuvo, que haya sido algo feo, algo bueno. Llama la atención. El objetivo de que Dios te hable a través de los sueños es llamar la atención tuya, precisamente para acercarse a ti, para que tú te acerques a Dios. Lo siguiente es para protegernos. Dios muestra cosas a través de los sueños también para protegernos de algo que no debemos hacer. Algunas personas decían que Jason Jiménez era muy estricto y probaba y le decía a los del avión: no, vaya y pruebe, vaya y mire, precisamente para proteger, para evitar que pasaran cosas. Muchos sueños vienen para protegernos, pero también a veces para advertirnos de algo que debemos tener presente, que tal vez en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ver la vida, Dios quiere advertirnos: por ahí no es el camino, eso no debes hacerlo. Es el propósito también de los sueños, pero también de dirigir nuestra vida, decir: ve por aquí, toma esta decisión, haz esto. Es el propósito de que Dios nos hable. Lo primero que quiero decirte en esta enseñanza a través de los sueños, como primer punto de esta enseñanza, es que los sueños y tiempos son de Dios. Los sueños y tiempos son de Dios, es decir, es una herramienta para que Dios use, pero también de Él es cuando sucedan, cuando se den estos sueños. Lo encontramos así en Génesis capítulo 37, en la historia de José. La Biblia nos habla que varias personas soñaron. No solamente Jason Jiménez, ¿no?, sino también varias personas en la Biblia soñaron cosas que se les hizo realidad. Una persona también por ahí soñó con su muerte, lo vamos a ver un poco más adelante, y pasó lo mismo. Pero José es el soñador al que más se le conoce en este capítulo, desde este capítulo 37 de Génesis. Se le conoce a él como el soñador. Dios le habla, pero también le habla a otro personaje llamado Daniel. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de Daniel? El del libro, sí. O si no, del esposo de María, José. José también, Dios se le mostró en sueños para que aceptara a María, para que fuera a un lugar. Fue dirigido por Dios a través de los sueños. Y mira, en esta historia de José está teniendo sus sueños, y vamos a leer estos pasajes del capítulo 37. Está la Nueva Traducción Viviente. Si alguien lo tiene diferente en su Biblia, es por eso, es la Nueva Traducción que tengo aquí adelante. Y dice así: una noche José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. El versículo 8 dice: sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba.
El versículo 9 dice: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. No aprendió este cabezón. Dice: el sol, la luna y 11 estrellas, que representaban 11 hermanos que él tenía, se inclinaban ante mí. El versículo 10 dice: esta vez les contó el sueño a su padre, le contó a su padre, además a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Bien, esta historia de José, esta sección de esta historia de José nos habla cómo él empezó a tener estos sueños y decía: oiga, pero estos sueños, uno donde soñé esto, donde mis hermanos se inclinaban ante mí, y otro en donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. 2 veces el mismo sentido del sueño. Y básicamente lo que está queriendo Dios es mostrarle a José algo que puede llegar a pasar en su vida, algo que va a pasar en su vida. ¿Sí? Dios quiere hablarle a José por medio del sueño y le quiere decir: hay un propósito que quiero cumplir contigo en el sueño. Dios no quiere que José vea el sueño, ¿no?, le cuente el sueño a sus hermanos y diga: voy a ser más grande que ustedes, ¿sí? Yo soy mejor que ustedes. El objetivo de un sueño de parte de Dios no es generar en nosotros grandeza ni orgullo, alimentar nuestro ego y decir: ay, mire, Dios a mí sí me va a usar. No es el objetivo por el cual Dios muestra este sueño a José. Dios quiere mostrarle este sueño a José, o estos 2 sueños a José, porque quiere afirmarle en un propósito para su vida. José, quisiera usarte para hacer esto. Quisiera usar tu vida para lograr que pase esto alrededor de ti. Puede llegar a pasar esto en tu vida. Y José lo guardó en su corazón. Y sabemos que el sueño de las espigas, de las estrellas, ponen en él algo más grande que él mismo, un sueño de parte de Dios. Y el sueño no lo llevó directamente a la grandeza, ¿sí? No fue que la semana ya se inclinaran los hermanos ante él, sino que pasaron mucho tiempo. Pasó varios años. En el caso de José pasaron 13 años. Cuando él tenía 17 años tuvo estos sueños. Dice la Biblia: a la edad de 17 años José soñó eso. Pero pasaron 13 años para que él pudiera empezar a ver que las cosas van cambiando, y 20 para que pasara que sus hermanos se inclinan delante de él. Todo este tiempo parte de un proceso. Tú sabes la historia de José, se la han visto en películas en Semana Santa, pero José tiene, después de estos sueños, al poco tiempo, no va a la grandeza sino al pozo. Sus hermanos lo ponen preso, lo atan, lo amarran, ¿no?, y lo meten debajo de un pozo, o lo meten dentro de un pozo. Así que en esta ocasión es él debajo de sus hermanos. No ocurre lo que ha visto en sus sueños. Y tal vez muchos de nosotros, si pasáramos por la circunstancia por la que pasa José, estaríamos: pero Señor, tú no me mostraste por sueños que yo estaría por encima de mis hermanos. ¿Cuándo va a pasar eso? Y pasa el proceso que Dios quiere que pase durante todos estos 13 años, moldeando su vida, moldeando su carácter. Dice una parte que leímos ahorita que José le contaba a los hermanos, y tal vez hasta en la forma en cómo la contaba no era la correcta. Tal vez había orgullo en su corazón, había grandeza. Y durante este tiempo de proceso de 13 años, Dios va moldeando el carácter de José, va transformando su vida para que pueda estar listo para ese sueño que Dios puso en el corazón, en la mente de José. Dios no nos va a mostrar a nosotros el final para exaltarnos a nosotros mismos, sino nos muestra precisamente eso para sostenernos en el proceso. Los sueños de Dios no son atajos, y mis queridos hermanos, Dios no nos dice como: esto es lo que quiero hacer contigo, así que te tocó fácil, sino que
es la forma en cómo Dios va a tratar por medio de esos procesos en nuestra vida para alcanzar los propósitos de Dios. José no tomó decisiones solamente por el sueño. Él siguió siendo fiel aunque no entendía lo que pasaba en su vida. José, aunque estaba en una circunstancia difícil, seguía siendo fiel aunque no lo entendiera, a pesar de su sueño. Y sería muy difícil para él seguramente pensar, Dios quería esto conmigo, pero estoy en este momento donde no estoy viendo lo que Dios quiere para mi vida. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿por qué me castigas de esta manera? Pero es un proceso que viene de parte de Dios y Él permanece siendo fiel. Más adelante, en Génesis 40, nos cuenta otro de los sueños que en donde José puede experimentar que otras personas tienen. Mira, está en la cárcel José, está en medio de la cárcel y dice, una noche en el versículo 5, Génesis 40, versículo 5, dice, una noche, mientras estaba en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía un propósito, un propio significado, Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. O sea, fue ese sueño que terminaron como, ay, ¿por qué me soñé esto? Ay, Dios mío, guárdanos. Y cuando él los ve así, dice, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? En el versículo 7 les preguntó. Versículo 8, anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. Él les contesta, la interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió Josué. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Aquí Josué interpreta el sueño del copero y el panadero. El copero era la persona que le servía la copa al rey, pero estaba en la cárcel porque hubo un problemita ahí y lo metieron a la cárcel. Y el panadero, el jefe de los panaderos, el que decía cómo se hacía el pan, lo metieron también en la cárcel. Y estaban los dos allí. Y entonces el copero y el panadero esa misma noche tienen un sueño. No fue la almohada, no fueron los frijoles, fue que Dios quería mostrarles algo. Y el copero sueña un tema relacionado con lo que él hace, y es que ve un sueño en la vid que crece y reverdece y dice, Dios me mostró algo. Y se lo cuenta a José y José le dice, Dios te va a poner otra vez a servir el vino en la copa del rey. Vas a volver otra vez a tu puesto, a tu trabajo. El que te quitaron, vas a ser otra vez recontratado. Y entonces el panadero se anima y dice, entonces yo también le cuento mi sueño. Y le cuenta el panadero el sueño a José. Y resulta que el sueño es todo lo contrario. Viene palomas y ve que va comiendo cosas sobre su cabeza y entonces él dice, bueno, le cuenta el sueño y José dice, no, tu sueño es un sueño de muerte. Vas a morir. Te van a colgar, te van a clavar, vas a morir, el mismo faraón va a quitarte la vida. Entonces él es como, de pronto tal vez como los sueños que tenía Jason Jiménez, ¿no? Sueño específicamente de muerte. Y sigue diciendo la historia, en el versículo 22 de ese mismo capítulo dice, pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Y tal vez algunos dirían, oiga, pero es que ese José, ¿cómo le va a echar la sal al panadero? ¿Cómo le va a predecir eso? Pero no fue obra de José el sueño, sino obra de Dios. Y lo que hace José simplemente es interpretar lo que Dios ya ha dicho, cómo traducirle en otro lenguaje a lo que quería Dios hablarle en la vida del panadero. ¿Por qué Dios habla acerca de muerte a una persona? ¿Por qué Dios sentencia con juicio a alguien? Quiero decirte que Dios habla de muchas formas, como decíamos ahorita en Job. Y una de las formas en las que habla es un lenguaje de arrepentimiento. Una de las cosas como Dios te va a hablar a ti, te va a mostrar cosas, es para que vuelvas a ser, para guiarte, para enderezar tu vida. Y ese es el propósito de Dios. Una de las cosas que vemos es que los sueños vienen de parte de Dios. Un sueño puede cumplirse y aún así también no ser una promesa de bendición para nosotros. Pero Señor, ¿por qué si viene de parte de ti? ¿Por qué es esto? Porque a veces no es una bendición que nosotros esperamos, una promesa, sino a veces, como el sueño del panadero, se cumplió aunque no sea una promesa de bendición.
Segundo, quiero decirte que hay diferentes tipos de fuentes de sueños que producen sueños en nosotros. O sea, hay orígenes, diferentes elementos que generan en nosotros los sueños. Uno de ellos, como te dije ahorita, es Dios. O sea, tú puedes soñar algo y puede ser que viene de parte de Dios. ¿Cómo hago, pastor, para saber cuándo viene de parte de Dios y cuándo no? Bueno, algunas características tenemos para saber si algo viene de parte de Dios o no. Lo primero es que está todo de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Él ya ha dicho, acorde a la Biblia. Si tú tienes un sueño que no está de acorde con lo que Dios ya ha dicho y cómo Dios se ha comportado ya de acuerdo a la Biblia, mi querido hermano, es un sueño que no viene de parte de Dios. Pero si viene un sueño que afirma una vez más quién es Dios de acuerdo a cómo ha sido en la historia, porque Él es y nunca dejará de ser, entonces puede ser un sueño que viene de parte de Dios para tu vida. Está acorde. Dios nunca va a contradecir algo que ya ha dicho antes y cómo se ha comportado y cómo ha sido su carácter durante la historia. Otra de las cosas que también nos ayudan a saber si un sueño viene de parte de Dios es que produce una paz profunda dentro de nosotros. Por favor, diga conmigo paz profunda. Sí, porque no es una paz superficial. O sea, no es una paz que usted diga, uy, tan chévere este sueño, pero que se me va rápido, sino que es una paz profunda. Lo podemos ver en la historia de José. A pesar de que él soñó algo bueno, pasaron cosas malas, pero a pesar de todo él seguía ahí, seguía fiel. Se llama paz profunda, que no se trata de una emoción superficial que, ay, qué lindo que siento, sino que algo que me sostiene en mi base. Y es lo que pasa, a veces puede usted soñar algo feo, pero usted siente una paz profunda y usted dice, uy, soñé esto feo, pero siento paz de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dando ese sueño. Como les dije la semana pasada o las semanas anteriores más bien, no porque todo me produzca paz quiere decir que es una voluntad de Dios. Pero si un sueño produce una paz profunda que a pesar de que no es algo que yo quisiera para mi vida, me da paz, muy seguramente es porque pueda venir de parte de Dios. También si está acorde con su palabra. Pero también sé que viene de parte de Dios porque me llama a obediencia. Si algo viene de parte de Dios y me dice, oiga, papito, venga aquí, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo está su vida? Y ese sueño me llama a orden, quiere decir que viene de parte de Dios. Como si me llamaran a la rectoría, ¿no? Y dijera, Dios, esto que estás haciendo no está bien, no es correcto. Me llama a orden. Y por último, sé que algo viene de parte de Dios porque humilla mi corazón exaltado y apunta al propósito de Dios y no a mi ego. Cuando algo viene de parte de Dios es porque va a humillar mi corazón y va a exaltar el nombre de Dios. Cuando Dios quiere humillar tu corazón, tu propio ego, es porque no quiere que pienses que tú puedes solo, sino que dependas de Dios, que sepas que solamente en las manos de Dios puede. Y es lo que pasó con José, el soñador. Mira en el capítulo 41 de Génesis, el versículo 25, José respondió, ambos sueños del faraón significan, ¿qué? Lo mismo. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. O sea, el faraón tuvo sueños y le mostró al faraón, pero el faraón no era una persona temerosa de Dios. El faraón ni siquiera de pronto sabía que existía el Dios de los hebreos, el Dios de verdad que nosotros adoramos, sino que faraón empezó a soñar, pero empieza a soñar sueños de Dios porque había un hombre como José cerca del faraón. Yo quiero decirte esto con todo mi corazón. Hay personas que pueden soñar cosas de Dios para que tú seas una respuesta de Dios para ellos, para que tú hables una palabra de Dios como José, aunque sean ellos los que sueñan, pero tú tienes al Espíritu Santo para hablarles lo que puede venir para su vida. Y es allí donde José empieza a crecer. Dice el versículo 26, este sueño que tiene el faraón. Dice, las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad.
Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Versículo 28. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por suceder. Entonces Dios le muestra a una persona como faraón algo que iba a hacer Dios más adelante. Y pasa 2 veces. 2 veces ocurre y tiene este sueño. Pero ahí está José, para interpretarlo. Y mira lo que dice en el versículo 32, más adelante. José le dice a faraón, dice: el haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios mismo y Él hará que ocurra pronto. Lo mismo pasaba un poco con el sueño de Jason Jiménez. 3 veces se soñó con la misma cosa. Y uno podría pensar, bueno, si es un sueño que se repite, entonces es porque algo va a pasar. Es fijo, ha sido decretado por Dios. Fueron las palabras que utilizó José para hablar del sueño de Faraón. Pero no siempre, cuando tengamos un sueño repetido, quiere decir que ya es algo decretado por Dios. ¿Cuándo sabremos que sí? Cuando tengamos la certeza que es un sueño que viene de parte de Dios. Si tú sabes que es un sueño que viene de parte de Dios y que se está repitiendo en tu vida, es porque Dios quiere hacerlo pronto. Es lo mismo que pasa en la Biblia. Cuando tú ves en un pasaje en la Biblia que Dios está diciendo algo constantemente, es porque quiere que te quede claro. Oiga, va a pasar esto, va a suceder esto. Así que pasa esto con los sueños. Cuando se repite un sueño de parte de Dios, dice José en estas palabras, dice: fueron decretados por Dios mismo y Él hará que ocurra pronto. Mis queridos hermanos, Dios no está limitado por la fe del soñador. Para saber si el soñador tiene fe, entonces yo le muestro, porque el faraón no tenía fe, pero sí está seguro de utilizar el elemento necesario para hacer su voluntad. Mi querido Dios habla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y lo mismo le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo 2 sueños. En Daniel capítulo 2 tiene un sueño de una estatua y Daniel le interpreta los sueños a Nabucodonosor, otro rey, un rey muy importante del imperio babilónico. Pero en el capítulo 4 de Daniel él tiene otro sueño. Sueña con un árbol gigante que se ve en los confines de la tierra. Era un árbol enorme y se podía ver desde lejos y representaba el reinado de Nabucodonosor. Y mira lo que dice este sueño. Dice: Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor: rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Porque Nabucodonosor tiene este sueño y cuando ve este sueño, en el sueño el árbol gigante es cortado. Y la grandeza del árbol se pierde, queda la raíz, pero se pierde. Y Nabucodonosor queda perturbado con ese sueño. Y cuando Daniel le interpreta el sueño, dice: el árbol eres tú, rey. Tú eres el árbol. Has alcanzado una grandeza impresionante, pero crees que esa grandeza ha venido de tus manos, que esa grandeza ha venido porque tú lo lograste. Es que yo sí puedo. Es que este pechito, es que este sudor de esta frente, lo que tengo ha sido gracias a mí. Y le dice por eso Daniel: el sueño que ha venido de parte de Dios es para arrepentimiento en tu vida, para que no sigas haciendo lo mismo. Dios te está mostrando esto para que no vayas por ahí. Cambia tu manera de comportarte. Así que sueños que vienen de parte de Dios es para corregirnos, para llamarnos a obediencia, para decir: esto que estás haciendo no está bien. A mí me pasó una vez, hace poco, estaba viendo una serie. ¿A cuánto les gustan las series? A mí me gustan las series también. No tengo el tiempo ya para verlas, pero me gustan. Pero estaba viendo una serie, estaba chévere, colombiana. Pero de repente salió una escena o unas escenas sexuales. Entonces yo empecé a adelantarlo. Listo, ya pasó. Y continué viendo y yo: ¿viste? La serie está chévere. Bueno, me acosté porque ya estaba tarde. Y me fui a dormir, mi esposa estaba durmiendo. Entonces yo, me metí a la camita, de arronché con mi esposa. Y al otro día mi esposa me dice: uy, amor, tuve una pesadilla terrible. Tuve un sueño así como
un contenido así sexual feo y yo no sé por qué tuve ese sueño. Yo sí sé. Y yo le dije, amor, pues yo estaba viendo esta serie, pasó este contenido así, muy parecido a tu sueño, y pues yo la dejé ver, yo la adelanté, yo pasé ese pedazo, no me gustaba. Pero, ¿qué pasó? Fui confrontado. Dije, Señor, ¿a ti no te gustó esta serie? Bueno, Señor, pues yo la dejo de ver. Pero fui confrontado porque entendí por un sueño que no me dio Dios a mí, sino que se lo dio a mi esposa, que no estaba bien que yo viera esa serie. Porque Dios quiere llamarnos a orden por medio de las muchas formas en cómo Él habla. Queridos varones que están casados, Dios también te habla a través de tu esposa. Escúchala. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Porque Dios nos habla también a través de la mujer que tenemos a nuestro lado sobre cosas que son necesarias que nosotros cambiemos. Pero también, queridas mujeres, Dios también te habla a través de tu esposo. Y también es instrumento para que tú escuches lo que Dios ha puesto en el corazón de él. ¿Cómo hago para saber si un sueño entonces viene de parte de Dios? Porque está de acuerdo a su palabra, porque trae paz profunda a mi corazón, porque me llama a obediencia, humilla mi corazón y apunta mi vida al propósito que Dios tiene para mí y no a aumentar mi ego. Otra de las fuentes de los sueños es que son aquellos sueños que se originan por lo que viene en mi alma, por lo que hay en mi alma. Y pasa muchas veces cuando uno está turbado, cuando uno está estresado por algo. Uno está angustiado y uno dice, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Dios mío, ¿y ahora qué? Y uno se estresa y uno piensa en eso todo el día. ¿Y sabe qué pasa? Sueña eso. No, también está en el sueño. ¿Será que Dios quiere decirme algo? No. Muchas veces los sueños que provocamos nosotros por causa de la cantidad de cosas que tiene nuestra alma se producen precisamente por eso, por el estrés y por la cantidad de actividad que tenemos en nuestra vida. Entonces, a veces lo que puedes estar soñando no es necesariamente que Dios quiera decirte algo, sino que tienes mucho estrés, que estás angustiado por algo, estás sobrepensando un tema en tu cabeza. Y claramente lo vas a soñar. Cuando usted ve mucha televisión, usted se puede soñar que es el personaje principal de la televisión que se vio. ¿Por qué? Eso pasa en la cabeza. Mira, Eclesiastés lo dice de esta manera. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 dice, demasiada actividad trae pesadillas. Por favor, dígaselo a la persona que tiene al lado suyo, demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Bien. Entonces, estos sueños se producen en nuestra vida precisamente porque tenemos mucha actividad mental, emocional, que afecta a nuestra alma y no permiten que tengamos la paz que necesitamos tener. A mí me encanta una oración que me enseñó mi mamá o mis papás cuando estábamos muy pequeños y nos decían, cuando orábamos, decían antes de dormir, que tu espíritu enseñe nuestra conciencia mientras dormimos. Eso está en la Biblia. Y decirle al Señor, Señor, que tu espíritu enseñe mi conciencia, que los sueños, que la mente, lo que yo voy a tener, sea porque tú me estás enseñando algo, porque tú me estás hablando. Y otra de las fuentes que produce sueños en nuestra vida, claramente es el enemigo. Entonces la primera es Dios, la segunda es nuestra alma, nuestras actividades, y la tercera es Satanás. El significado de Satanás es el engañador, ¿sí? La traducción de engañador en hebreo, aquí se le puso Satanás o el chanclas, algunos le dicen, ¿no? O el diablo, quiere decir que es el engañador. Y como él es engañador, las palabras de Jesús fueron el padre de mentiras. Claramente va a poner mentiras, va a querer poner mentiras en tus sueños, en tu mente. Sembrar cosas que te hagan pensar que vienen de parte de Dios cuando realmente no lo es. Y es lo que le pasaba a un grupo de profetas en el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 25. Jeremías 23, 25 dice, yo sé bien que esos profetas mienten cuando profetizan en mi nombre y aseguran que han tenido un sueño. Entonces los profetas decían, pero nosotros lo soñamos de veritas, de verdad nosotros soñamos eso. Dios va a poner grande a Israel. Y Jeremías decía, no, Dios está llamando a juicio a Israel y arrepentimiento. Entonces, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién tiene la razón? Pues los profetas soñaban esto porque el enemigo sembraba sueños en su mente que eran mentira.
Y por eso ellos creían que Dios les estaba hablando, pero no era Dios, sino que era el enemigo, era Satanás. Por eso algo importante que tú debes hacer es: Señor, guarda mi mente, guarda mis sueños. Cuando tengas una pesadilla, un sueño que tal vez perturbe tu corazón, arrodíllate y pídele a Dios: Señor, ayúdame, guárdame. Porque Dios seguramente está permitiendo que el enemigo te ponga sueños también para que usted se acerque a él. Los sueños de Satanás traen con nosotros terror constante. Sí, nos ponen así como miedosos todo el tiempo. No es un miedo que me acerca a Dios, sino es un miedo que altera mis nervios y que no me deja paz, me quita la paz. Es un miedo que puede provenir, es un sueño que puede provenir de Satanás. También que generan en nosotros condenación, que no puedo acercarme a Dios, que no puedo orar, que no puedo hacer nada, yo como que mejor me alejo de Dios porque como que me va mal. Todos estos pensamientos y sueños van a provenir siempre de Satanás para alejarte de Dios. Todos aquellos sueños que generan en mí confusión, tentación y orgullo espiritual son los sueños que vienen de parte de Satanás. Si alimenta tu ego, te dice: uy, es que usted sí, muy seguramente es que Satanás te está queriendo echar aplausos para que tú te alejes de la dependencia de Dios. Mis queridos hermanos, la Biblia no nos manda a buscar sueños como si fuera un elemento que deberíamos buscar para acercarnos a Dios. La Biblia nos llama a acercarnos a Él para tener relación con Él. Cuando una persona empieza a vivir por sus sueños, a decidir solamente por sus sueños y a guiarse más por sus sueños que por la Biblia, los sueños se están convirtiendo en un horóscopo cristiano en nuestra vida. Y es por eso que debemos tener cuidado de lo que estamos soñando. Si tú sueñas algo de parte de Dios, dile: Señor, por favor, confírmame este sueño que he tenido. Señor, tú me estás mostrando, me estás hablando a través de sueños, confírmame esta palabra. Siempre hay que pedir lo mismo. ¿Y Dios qué te va a hacer? Te lo va a mostrar por todos lados. Y es que el Señor me dijo que comprara casa en un sueño y ahora veo muchos mensajes de casas, ¿no? Y ahora siento que todo se me está facilitando. No sé, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque Dios tal vez quiera que hagas algo, ¿sí? Señor, pongo delante de ti este sueño, pongo delante de ti esto que está pasando. Si tú quieres que esto pase, por favor, muéstrame y dame la seguridad para que esto pase. Eso es lo que debemos hacer. Mis queridos hermanos, Dios no gobierna su iglesia por sueños. Dios la gobierna por su palabra, por su espíritu, por su consejo y por la paz. Y los sueños pueden confirmarlo, pero nunca van a reemplazar